Señor les bendiga. Vamos a continuar considerando las consecuencias de la unión hipostática en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración más al Señor. Señor, nuevamente nos acercamos ante su presencia, suplicando, Señor, de su Espíritu entre nosotros, para que Él mismo sea el que ilumine nuestra mente, amplíe nuestro entendimiento acerca de la persona de la segunda persona de la Trinidad, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que usted nos asista, Señor, por medio de esta exposición y que podamos conocerle más profundamente con el fin de amarle más, de dar más nuestras vidas delante de usted, de una manera despojada, de una manera entregada. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada iniciamos con este tema de las consecuencias de la unión hipostática y vimos la semana pasada que una de ellas es que no hay transferencias de atributos de una naturaleza a otra naturaleza. Nada más para recordar, la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad?, es la unión de una naturaleza divina con una naturaleza humana, y estas conforman una persona. Y los atributos de una naturaleza como la otra no se transfieren, porque es el momento que se hace eso, se pierde la consistencia de cada naturaleza. Las naturalezas se conservan, no cambian, no se incrementan, no disminuyen, son las mismas, las cuales están a disposición de la persona del Señor Jesucristo, que es el segundo punto, hermanos, que vimos la semana anterior, que es una unión personal. Estas dos naturalezas son utilizadas de manera como la persona del Señor Jesucristo quiere usarlas. Tiene a su disposición estas dos naturalezas. Y en el uso de estas naturalezas, es por eso que vemos a veces una naturaleza que se comporta como humana y vemos una naturaleza que se comporta como Dios. Pero en el uso de estas dos naturalezas las hace una sola persona. No son dos personas. No me gusta usar que el Señor tiene dos voluntades. No me gusta usar porque eso confunde. Confunde y nos lleva a pensar como que si fueran dos personas, dos voluntades. Porque eso no enseña la Escritura. Enseña que es solamente una persona y que cuando Él quiere, a discreción, cuando Él utiliza una naturaleza humana, entonces se exprime de ahí una conducta humana. Pero cuando Él utiliza su naturaleza divina, se exprime en una conducta divina. Y el Señor puede usar las dos al mismo tiempo. Las dos naturalezas las usa al mismo tiempo, las usó. Porque cuando Él dijo al paralítico y a los que estaban ahí, a todos los principales que estaban ahí, que Él tenía poder para perdonar los pecados, ¿con qué naturaleza lo dijo? ¿Con la humana o con la divina? ¿Con qué lo dijo? Con las dos. Usó las dos naturalezas al mismo tiempo. ¿Por qué las dos? ¿Con qué utilizó de su cuerpo humano, de la naturaleza humana, qué utilizó para producir estas palabras?
¿No usó sus cuerdas bucales? ¿Y esas cuerdas bucales a qué naturaleza pertenecen? A la humana. Entonces, cuando él dijo eso, lo dijo usando al mismo tiempo estas dos naturalezas. Y a veces pensamos, no, es que ahí manifestó solamente su naturaleza divina. No, también la humana. Si no, ¿cómo expresó? Si no, le hubiera dicho a su naturaleza humana, espérame tantito, déjame salgo de aquí de este cuerpo y luego les digo por acá, en voz acá audible, que perdón los pecados. No hizo eso. Recuerden, esta es otra propiedad de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que no se pueden separar. Son inseparables. Son inseparables. No es una unión de que si se porta bien una naturaleza, entonces continúan. Si la naturaleza humana se continúa portando bien, entonces continúan unidas. Pero si la naturaleza humana se porta mal, entonces se separan. No se puede, es imposible. Están unidas. No se pueden separar. Entonces, es una sola voluntad porque es una sola persona. Pero de acuerdo a discreción de la misma persona, de cuando el Señor Jesucristo interactúa o interactuó o interactúa con el entorno, con la creación, ¿verdad? Él puede manifestar esa conducta humana y esa conducta divina. Y eso lo hace una sola persona con una sola voluntad. Él tiene a su disposición, al uso, a su discreción, de acuerdo a su propio carácter santo, de acuerdo a su propio carácter puro, el usar de estas dos naturalezas como Él quiere, cuando Él quiere. ¿Recuerdan que un día dijo que Él no sabía el día en que vendría nuevamente el Señor? Hay un punto en el que Él usa o no usa. Y no podemos distinguir nosotros en qué momento, cuál es, cuándo sí, cuándo no. No tenemos nosotros ese acceso a esa información, hermanos. Ni lo vamos a tener. Se nos va a freír el cerebro allí pensando, ¿y cómo le hará? ¿Y cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es inaccesible. La Biblia no registra más, hermanos. Solamente que el Señor es una persona con una naturaleza, así que cuando siempre que interactuó en las Escrituras, lo hace como una sola persona. Y de acuerdo al uso de estas dos naturalezas, ¿verdad?, se expresa de una naturaleza divina y se expresa de una naturaleza humana o ambas. Eso es lo que enseña la Escritura. Y no podemos avanzar o ir más allá porque es lo que nos enseña. Ese es el Dios que adoramos. Así es el Dios que adoramos, nuestro Señor Jesucristo. Bien, pasemos a otra consecuencia, hermanos, de esta unión hipostática de estas dos naturalezas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es que hay una comunión de atributos. Hay una comunión de atributos. Esto no debe confundirse con que los de la naturaleza humana se transfieren a la naturaleza. No, ya vimos eso que no es imposible porque pierden las propiedades. Si lo humano adquiere propiedades divinas, deja de ser humano y se hace divino. Si el divino adquiere propiedades humanas, deja de ser divino y es un humano. O sea, no se transfieren, pero sí se pueden tener comunión. Es como cuando tú tienes ciertos bienes y yo tengo otros. Los tuyos son tuyos y los míos son míos.
pero los dos los podemos usar para un fin común. Es lo que hace esta comunión de atributos. Esto no significa que una naturaleza participe de los atributos de la otra. Ya lo vimos en el primer punto. Sino simplemente que la persona es partícipe de los atributos de ambas naturalezas. Él participa, él puede tomar a su discreción, de acuerdo a su carácter santo, los atributos de una naturaleza o los atributos de otra naturaleza. Y utilizar estos para comunicarse, para expresarse en la creación. Eso es, hermanos, lo que hace nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que está haciendo actualmente nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por nosotros. ¿Cómo intercede? ¿Con una naturaleza humana? Y como tiene naturaleza humana, entonces tiene un cuerpo humano delante de la presencia del Señor en estos precisos momentos. De modo que todo lo que se pueda afirmar de cualquiera de ambas naturalezas se puede afirmar de la persona del Señor Jesucristo. ¿Que tiene cuerpo? Sí, pues el Señor Jesucristo tiene cuerpo. ¿Que es divino? Sí, el Señor Jesucristo es divino. Todo lo que se puede afirmar de una naturaleza o de la otra naturaleza, de la divina o de la humana, se puede afirmar de la persona del Señor Jesucristo. Así como de un hombre, hermanos, se puede afirmar todo lo que sea cierto de su naturaleza humana y todo lo que sea cierto de su divinidad, así como podemos decir que un hombre es mortal e inmortal, que es criatura del polvo y que es un hijo de Dios. ¿Se puede decir esto, hermanos? Igualmente podemos decir de Cristo que Él es finito e infinito, que es desconocedor y que es omnisciente, que es menor que Dios, pero también que es igual a Dios. Estas cosas, hermanos, también se pueden decir de la persona del Señor Jesucristo, que existió desde la eternidad y que nació en el tiempo, que creó todas las cosas, pero también podemos decir que fue un varón de dolores. ¿Y eso lo podemos decir del Señor Jesucristo? Sí. Todos estos atributos de la naturaleza humana y de la naturaleza divina podemos aplicárselos a la persona del Señor Jesucristo. Bien, ¿por qué? Porque hay una comunión de atributos. No solamente es divino, también es humano. No solamente es humano, también es divino. ¿Pero por qué? ¿Por qué es humano y por qué es divino? Porque tiene una naturaleza humana y porque tiene una naturaleza divina. Y eso lo hace la única persona en todo el universo, hermanos. Así. Es el único. No hay nadie, hermanos, ni habrá otro ser con estas características, formado así. No lo habrá. Es único. Por eso Él es precioso, invaluable. ¿Dónde vas a conseguir a alguien así? Nunca, jamás, no se puede. Es Dios de Dios, con una naturaleza humana. Ahora, hermanos, pasemos a otra característica de esta unión hipostática. ¿Qué es? Los actos de Cristo. Cómo se expresaba, cómo se relacionaba con la creación. Y con la creación me refiero con los humanos, con todo el entorno. Si pisó el suelo o andaba flotando, como dicen ahí algunos. Así como un hombre, hermanos, es una persona, y por cuanto es una persona,
todos sus actos son los actos de aquella persona, de la misma manera todos los actos de Cristo son los actos de toda su persona. Por ejemplo, esto lo veíamos cuando estudiábamos la naturaleza humana, que cuando una persona se embriaga y luego hace fechorías, dice groserías, dice muchas cosas, y luego después que se le pasa el efecto, esta persona dice, no, yo no fui, es que estaba fuera de mí, no estaba en mis 5 sentidos, por eso le grité, por eso le dije, por eso destruí, por eso quebré, por eso, ¿no? Todos los actos de la persona que haga su cuerpo es responsable también su alma. Y todos los actos que hace el alma son responsables también lo que se hace en el cuerpo. Todos los atributos, hermanos, del hombre, ¿verdad? Tanto materiales como inmateriales, ¿verdad? Todos los actos son actos responsables de una persona. El que piensa mal, ¿quién es responsable? ¿La mente o el cuerpo? La persona. Puedes tener el cuerpo más perfecto, sano, sanote, no te duele nada. Pero tu mente, maquinando perversidades. ¿Quién es responsable? ¿A quién se le van a achacar todas estas cosas? ¿Al alma o al cuerpo? A la persona. A la persona. Aunque tenga muy bonito cuerpo, aunque tenga muy bonita cara, aunque tenga muy bonito cabello, aunque tenga... El responsable por esos malos pensamientos es esa persona. Bien, hermanos, de la misma manera, todos los actos de Cristo son los actos de toda su persona. Y como hemos visto anteriormente, hermanos, los actos del hombre son de 3 clases. ¿Sí recuerdan esto? Los actos del hombre son de 3 clases. Número 1, los que son puramente mentales. Estás pensando, voy a levantar temprano, voy a preparar esto. Estás pensando, tú ni te levantas, estás ahí en la cama así como, o en la noche antes de dormirte. No estás haciendo nada, pero estás pensando, puramente mentales. Ya estás actuando, estás haciendo algo. Esos son los que son puramente mentales. Y número 2, los que pertenecen exclusivamente al cuerpo. ¿Cuáles son esos actos? Pues como la digestión, el parpadeo, cuando tú parpadeas, a veces ni te das cuenta. Esos actos pertenecen exclusivamente al cuerpo. Y los mixtos, ¿cuáles son estos actos mixtos? Los que utiliza tanto la mente como el cuerpo. ¿Cuáles son? Esto es a la vez mentales y corporales, como sucede con todos los actos voluntarios como el hablar, el escribir, etc. O cuando tú tienes hambre, tu cuerpo tiene hambre y luego tu mente se conecta con tu mente y ya te lleva a la cocina o te lleva al refrigerador o te lleva a la tienda o te lleva a ver dónde te lleva con tu abuelita, que te dé de comer rico, con tu mamá. Entonces, de esta manera, estos son los 3 actos, hermanos, que el hombre puede realizar. Pero todos ellos, hermanos, tanto los mentales, los corporales o los mixtos, todos ellos son igualmente actos de un hombre, de una persona. No vas a decirle, no sé por qué, pero sin querer estoy aquí. Iba para otro lado y llegué aquí. No, ocupaste tu mente, tu cuerpo y te llevaron a donde querías. Eso sucede mucho cuando sigues a las malas compañías. ¿Dónde me vine a meter? Nunca pensé, no, sí querías, porque tu cuerpo y tu mente te llevaron ahí.
¿Por qué, hermanos? Porque el hombre es el que piensa, es el que digiere su comida, el hombre es el que habla, el hombre es el que camina, el hombre es el que dirige los pasos donde él quiere. No hay otra, no hay otra excusa, hermanos. Es que no me quería tomar esas caguamas. No me quería embriagar. Si lo hizo, es porque quiso. Y los actos de esa persona son actos completos del hombre. Así, hermanos, sucede con los actos de Cristo. Algunos son puramente divinos, como la creación, la preservación. Algunos son puramente humanos, como el comer, el beber, el dormir, porque el Señor hizo todo esto. Y algunos son, escuchen la palabra, teantrópicos. Teantrópicos, esto es, aquellos que concurren en ambas naturalezas como la obra de la redención. El Señor nos redimió porque nos representaba como un ser humano completo, pero también ese sacrificio es multiplicado al infinito por la infinitud que representa la segunda persona de la Trinidad, la naturaleza divina. Es un sacrificio infinito, eterno, que nos hace estar delante de Dios por toda una eternidad. Si la vida del Señor fuera nada más 2 eternidades, se acaba la segunda y ya perdemos el efecto de su redención. Pero no es así. La naturaleza divina nos da la infinitud para que ese sacrificio sea infinito. Y allí utilizó, hermanos, estas 2 naturalezas. Pero todos estos, hermanos, son actos de Cristo, pero noten, de una y la misma persona. No son 2 personas, es una persona que a discreción utiliza los atributos de la naturaleza humana y utiliza los atributos de la naturaleza divina, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su santidad, de acuerdo a su justicia. Él los utiliza como Él quiere. Y estos actos se expresan en actos de naturaleza humana y en actos de naturaleza divina. ¿Por qué, hermanos? Porque fue Cristo quien creó el mundo. ¿Sí sabían eso? Fue Cristo quien creó el mundo. Eso no lo dice la Escritura. Pero era el Cristo mismo que comía y que bebía. Y es Cristo quien nos redime del poder de las tinieblas también. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Señor. Él es el que pagó la culpa por nuestros pecados. Él es el que nos sustenta, nos alimenta, provee todo lo necesario para que tanto físicamente como espiritualmente estemos preservados y guardados hasta que Él venga. Es en Él. Siendo, hermanos, esta la doctrina de la Escritura acerca de la persona de Cristo, sigue que aunque la naturaleza divina es inmutable y es impasible, vemos que la obediencia y el sufrimiento de Cristo no fueron la obediencia ni el sufrimiento de la naturaleza divina. ¿Estamos con eso? La obediencia de la naturaleza humana del Señor Jesucristo y el sufrimiento de la naturaleza humana del Señor Jesucristo no fueron el sufrimiento de la naturaleza divina, sino que fue la obediencia y el sufrimiento de una persona divina. ¿Estamos? Fue la naturaleza y el sufrimiento de una persona divina, porque el Señor Jesucristo es una persona. ¿Y Él fue el que le sufrió? Sí. ¿Y Él fue el que obedeció? Sí. ¿Él fue el que aprendió? Sí, en su naturaleza humana.
El alma de un hombre, hermanos, no puede ser herida ni quemada. Al alma no se le puede tocar. No puedes ir con un cuchillo ahí a hacerle un agujero al alma. O con un soplete y quemar el alma. No, no puedes. Porque el alma es inmaterial. Y estas cosas que mencioné son, aún el fuego es material. Pero cuando el cuerpo, hermano, es herido, ¿quién sufre? Cuando te quemas ahí en la plancha, cuando te quemas ahí con la comida, cuando te quemas o te picas ahí con la aguja, ¿quién sufre? La persona. La persona es la que sufre. Aunque solamente alude a una sustancia de su constitución que es el cuerpo, pero es la persona quien está dolida, a quien le duele. De la misma manera, hermanos, la obediencia de Cristo fue la justicia de Dios y la sangre de Cristo era la sangre de Dios. ¿Por qué? Porque la persona con naturaleza humana y naturaleza divina, a esto, hermanos, le da una exponencia a los atributos en beneficio nuestro. Es a este hecho, hermanos, al cual se debe el infinito mérito y la eficacia de su obra, porque su sangre es una sangre infinita. Es la sangre de Dios. Y luego viene ahí en nuestra mente, pero es que Dios no tiene sangre. Dios es espíritu. Pero el Señor Jesucristo sí tiene sangre. Y es nuestro Dios. ¿O no tiene sangre? Sí tiene, hermanos. La derramó. Entregó su vida por nosotros. Es por eso que es sangre de Dios. Y a veces esto nos causa así como un conflicto en nuestra mente, como que se nos quiere freír ahí el cacahuate y tostar de más. Pero, hermanos, es lo que enseña la Escritura. Es lo que enseña la Escritura. Si no, ¿cómo puede el Señor perdonar eternamente nuestros pecados? Porque un pecado que cometemos, hermanos, es un pecado que constantemente en la persona de Dios está eternamente ahí afectando, hermanos, la santidad de Dios. Por eso se requiere un sacrificio eterno, constante, perpetuo, que no cese, que permanezca por todas las edades. Por todas las edades. Es a ello, hermanos, el cual pues se debe ese infinito mérito de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y la eficacia de su muerte en la cruz en favor de aquellos que se acercan a Él con fe, en obediencia y fe. Y esto, hermanos, es declarado de manera clara en la Escritura. Así lo dice en la Escritura. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. En Hebreos 10:4, hermanos. Hebreos 10:4. Dice el escritor de Hebreos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No lo puede quitar. Así sacrificaran 100 toros o 1000 toros o todos los toros del mundo, no pueden quitar los pecados. Dice el verso 11, ciertamente todo sacerdote está
día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué alcanza esa? Porque es sangre de Dios. Una sangre que tiene un valor eterno. Un valor eterno, de tal manera que eso nos da a los redimidos esa confianza, esa redención, ese alcance para que perdone todos nuestros pecados. Un sacrificio infinito para perdonar todos los pecados de los que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Si tú estás aquí y sigues cargado de pecado, cargado de culpa, es porque tú quieres. Entrega tu vida al Señor. Clama a Él por perdón. Clama a Él por una nueva vida. Clama a Él por su Espíritu. Que esa sangre que se ofreció en la cruz, esa sangre de Dios que se ofreció en la cruz, se aplique a tu favor para perdonar todos tus pecados. Ahora, hermanos, fue porque Cristo poseía el Espíritu Eterno que mediante aquella ofrenda única de sí mismo hizo perfectos para siempre a los santificados. Vean Hebreos 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, mucho más. ¿Por qué? Porque eso tiene un valor eterno. El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Qué es esto, hermanos? Es una comparación de lo que no perdona con lo que sí perdona. De lo finito con lo infinito. Aquel que te puede perdonar tus pecados, limpiar tu conciencia de obras muertas. Ven al Señor. Y esta, hermanos, es la principal idea que insiste el escritor de Hebreos. Esta es la razón que se da de que, por qué el sacrificio de Cristo no precisa ser más repetido. ¿Por qué? Pues porque se ofreció una sangre eterna. La sangre de una persona eterna. De la persona de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. ¿Y por qué es infinitamente más eficaz que los de la antigua dispensación? Que los machos cabríos o los becerros o las palomas o estos animales que hemos visto en el libro de Levítico. Entonces, esa es la razón, hermanos. ¿Nuestro Señor Jesucristo es Dios? Sí. ¿Nuestro Señor Jesucristo tiene una naturaleza humana? Sí. Entonces, ¿tiene sangre? Derramó su sangre eterna. ¿Y por qué es eterna? Porque tiene una naturaleza divina. Esto nos lleva, hermanos, a que el hombre, Cristo Jesús, es el objeto de nuestra adoración. A Él podemos adorarle, rendirle tributo, igual que a Dios. Otra evidente inferencia, hermanos,
en base a esta doctrina es que el hombre Cristo Jesús es el objeto de la adoración. Podemos adorarle a Él, pero es un hombre, sí, con naturaleza divina. Por eso podemos adorarle, aunque es un hombre. ¿Y por qué es un hombre? Por su naturaleza humana. Y adorar, hermanos, en el sentido religioso del término, es decir, adscribirle perfecciones divinas al objeto de nuestra adoración. Atribuirle, hermanos, perfecciones divinas, porque Él es el objeto de nuestra adoración. Por ello, hermanos, el que Él posea estas perfecciones divinas es la única base apropiada para adorar a nuestro Señor Jesucristo, para adorar a un hombre. Es la única base. ¿Por qué? Porque tiene perfecciones divinas, porque tiene atributos divinos. Por eso adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos ofrecemos al Señor Jesucristo. Y consecuentemente, hermanos, la humanidad de Cristo no es la base para nuestra adoración. Eso también que nos quede muy claro. La humanidad de Cristo, la naturaleza humana de Cristo no es la base para nuestra adoración. No lo adoramos porque es humano. No lo adoramos porque es como nosotros, meramente. Lo adoramos por su naturaleza divina, porque Él es Dios. Por eso lo adoramos. No vayamos a perdernos en estar adorando la naturaleza humana. No, estamos adorando la naturaleza divina en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sino que esta naturaleza humana, hermanos, entra en constitución de aquella persona que, siendo Dios sobre todas las cosas y bendito para siempre, es el objeto de nuestra adoración, de los santos y de los ángeles. Es en ese sentido, hermanos, que adoramos a nuestro Señor Jesucristo, por su naturaleza divina, no por su naturaleza humana. Por ello, hermanos, nosotros descubrimos que Él es a quien ellos vieron, quienes los ángeles, sintieron, tocaron, también los hombres, los santos, y que los apóstoles adoraron como un Señor y Dios, y quien amaron de la misma manera suprema, y a quien se consagraron a sí mismos como unos sacrificios vivientes. ¿Por qué lo hicieron? Porque Él es Dios. Ellos entregaron su vida a Él, hermanos. Vieron estas características, esos atributos divinos. Ellos lo sintieron, su calor humano, sus brazos, sus abrazos. Pero en medio de este contacto humano, ellos se dieron cuenta que había algo más, muy superior a esto. Un Dios en medio de ellos. Y es por eso que se consagraron a sí mismos, hermanos, como un sacrificio viviente. Por eso a ellos no les importó sus propiedades, sus propias vidas. Se entregaron al Señor sin reserva. En una obediencia constante, una obediencia creciente,
Hermanos, es otra consecuencia de la unión hipostática, que nuestro hombre, Cristo Jesús, es el objeto de nuestra adoración, pero no reside en su humanidad esta adoración, reside en su divinidad, en que Él es Dios. Otra consecuencia, hermanos, de la unión hipostática del Señor Jesucristo es que Cristo puede simpatizar con su pueblo. Puede simpatizar con su pueblo. Esta característica, hermanos, la sacaron los apóstoles y dijeron que Cristo es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Él es precisamente el Salvador que necesitamos. Como Dios, no podía no hacer lo que demandaban nuestras necesidades. No, él tenía que hacer lo que demandaban nuestras necesidades. Y mucho menos un hombre o santo benevolente que fuera, no podría afrontar las necesidades de nuestras almas, ¿no? Ni Elías, ni Enoc, ni ningún santo, hermano, en la Escritura podía realmente hacer lo que demandaban nuestras necesidades. Todo lo que necesitamos y todo lo que podemos desear es un Salvador que a la vez es Dios y hombre en dos naturalezas distintas y en una persona para siempre. Eso es lo que necesitamos. Como Dios, hermanos, está presente en todas partes, omnipotente e infinito, en todos sus recursos para salvar y bendecir. Tiene ese alcance como Dios. Y como hombre, o siendo también hombre, puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué dice la mamá? Se compadece de su hijo desobediente, ¿no? Ya habrá comido mi hijo desobediente. Pero no le puedo llevar nada. No tengo el poder para llevarle un taco. Y ahí, hasta ahí queda. Nada más ora por él. Pero no así el Señor. El Señor se compadece de nosotros y tiene el poder para darnos lo que necesitamos. Fue tentado como nosotros a nuestra semejanza, exceptuado por el pecado. Quedó sujeto a la ley que nosotros habíamos violado y soportó la pena en que nosotros habíamos incurrido. Él hizo todo esto, hermanos, por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Porque nosotros no podíamos hacerlo, ninguno de nosotros podía hacerlo, ni por nosotros mismos ni por nadie. Él es un ejemplo de que aquella persona que tiene algo de, como dice la Escritura, de que si tiene a la mano hacer algo bueno por hacer, lo hace. Lo hizo, hermanos. Vio nuestras necesidades y lo hizo. Lo hizo por nuestra redención. En Él mora toda la plenitud de la deidad en forma corporal, en forma de hombre, para ser accesible para nosotros. Él te comprende en tus tentaciones, Él te comprende en tus aflicciones, en tus angustias, Él te comprende en cada una de esas situaciones cotidianas en tu vida. Como hombre te comprende, pero como Dios tiene el poder para atender estas necesidades, para darte lo que necesitas.
Es por eso, hermanos, que nosotros podemos participar de su plenitud. Nosotros podemos participar de esa plenitud que tiene la persona del Señor Jesucristo en su naturaleza divina, porque Él es infinito, completo, perfecto, no le falta nada. Por ello, hermanos, nosotros estamos completos en Cristo. Por ello, estamos completos en Cristo sin carecer de nada. Porque Él es un Dios, es una persona que tiene una naturaleza humana que se compadece de nosotros y tiene una naturaleza divina que está completa, que es desbordante, infinita, dispuesta a dar de sí. Es por eso que el creyente, hermanos, está completo en Cristo. No le hace falta nada. Y quizás tú me puedes decir, a mí me falta una casa, a mí me falta un trabajo, a mí me falta esto, a mí me falta... me falta ser más obediente, me falta ser más paciente, me falta desprenderme más de mí mismo. Esto, hermanos, es una consecuencia de esta unión hipostática en estas dos naturalezas en la persona del Señor Jesucristo, que estamos completos en Él. Realmente, si yo no tengo algo que yo pienso que necesito es porque no lo necesito. Solo necesito a Cristo. En Él estoy completo. Porque puedes tener tu carro ese que quieres, tu casa, tu ropa esa que quieres. O sea, puedes tener todo, el terreno que tú quieras. El super negociazo que tú quieras, puedes tenerlo. Pero sin Cristo. Sin estar completo en Él. Sin estar lleno de Él. Que el Señor, hermanos, nos llene. Con su palabra, con su espíritu. Otra consecuencia, hermanos, es que nuestro Dios encarnado es la fuente de vida. No vas a encontrar en otro lugar vida más que en Cristo. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Aunque te vayas a las playas más allá para, ¿cómo se llama? O cómo se dice, desestresarte, no sé, volver a respirar aire y tomar vida otra vez y luego regresas y otra vez. No, hermanos, el Dios encarnado es la fuente de vida aunque no salgas. Aunque no salgas. Las Escrituras enseñan además que su encarnación fue la condición necesaria para la comunicación de la vida espiritual a los hijos de los hombres. Si no hay encarnación, no hay vida. Él, por tanto, es el único Salvador, la única fuente de vida para nosotros. Nosotros llegamos a ser partícipes de esta vida en la unión con Él. ¿Por qué tenemos vida? ¿Porque nos portamos bien? No. Porque estamos unidos a Él por medio de la fe. Creímos y seguimos creyendo que ese sacrificio en la cruz fue por nuestros pecados. Los pecados que yo cometí cuando era niño, cuando era joven. El que cometí ayer y esta mañana. El Señor perdonó por esos pecados y lo único que me resta es vivir una vida obediente y agradecida delante del Señor. Así que, hermanos, somos participantes de esta vida por la unión que tenemos con Él por medio de la fe. No hay otra, no es otra cosa.
Ahora, hermanos, esta unión es en parte federal, establecida en los consejos eternos, porque cuando el Señor, antes de la creación, estaba con las otras dos personas de la Trinidad, ellos hicieron un consejo de redimir, de crear, de redimir a todos aquellos que creyeran en Cristo. Y que Él se iba a entregar a aquellos por los cuales Él escogió, a por su pueblo. Y desde ese momento, aunque todavía ni nacíamos, todavía ni creaba nada, ya estábamos unidos con Cristo. Seguros en Él. No fue, hermanos, que hasta en el tiempo, por la morada del Espíritu Santo y en parte consciente, voluntaria, por la fe del creyente, o sea, la obra del Espíritu Santo vino a la persona y en parte, hermanos, de manera voluntaria y consciente por la fe ejercida por la persona para el perdón de pecados, esta vida es a aquellos que creen, a aquellos que le reciben como Dios manifestado en carne, es así que Él viene a ser la vida eterna para ellos. Así que si tú estás aquí sin vida en Cristo, es porque tú quieres. Él se ofreció. Ven a Él en arrepentimiento, en fe, en abandono de tus pecados, en disposición de obedecer al Señor. Y síguele como nosotros. Sigamos juntos a nuestro Señor. Porque, como dice Gálatas 2:20, porque no son ellos los que viven, sino ¿quién? Sino Cristo que vive en ellos. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no soy el peleonero, altanero, grosero, borracho, que era. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué descanso, hermanos. Qué consuelo este pasaje para un verdadero creyente. La vida del creyente, hermanos, no es una vida corporativa, condicionada a una unión con ninguna organización externa llamada iglesia. No, hermanos. No, porque todo el que invoque el nombre del Señor, esto es, todo aquel que le dé adoración religiosa a Él y espere en Él como su Dios y Salvador, será salvo. Sea en una mazmorra, sea allá abandonado en el desierto, sea donde sea. Si esa persona confiesa sus pecados, si esa persona le da adoración a Cristo y espera en Él como su Dios y su Salvador, entonces esa persona será salva. Esté donde esté, en las circunstancias en que esté, sano o enfermo, con dinero o sin dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, por medio de Él, podemos obtener la vida eterna. No hay, hermano, no hay otro lugar, no hay otra persona donde podamos obtener una vida eterna. Y eso, hermanos, es una consecuencia de la unión hipostática en la persona del Señor Jesucristo. Última, hermanos, última consecuencia. Bueno, hay otras, pero última por hoy. Es la exaltación de la naturaleza humana de Cristo. La exaltación de la naturaleza humana de Cristo. Ya habíamos dicho que lo que nosotros adoramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo es la naturaleza divina. No es la naturaleza humana.
Pero esto, hermanos, también nos trae una exaltación de la naturaleza humana de Cristo, porque es el único con una naturaleza exaltada. Otra consecuencia de la unión hipostática es la exaltación de la humanidad de Cristo. Así como el cuerpo humano, en virtud de su unión vital con el alma inmortal, queda exaltado más allá de toda medida por encima de una mera organización material en el universo. Esto también ya lo habíamos visto, hermanos. Que lo que le da dignidad a la persona, al ser humano, es lo inmaterial. Es el alma lo que le da la dignidad al ser humano. Así, la humanidad de Cristo, hermanos, en virtud de su unión con su naturaleza divina, queda exaltada más allá de toda medida en dignidad, valor e incluso sobre todas las criaturas inteligentes, aún más allá que los ángeles. Por eso, la persona del Señor Jesucristo es el único humano a quien podemos adorarle. A quien podemos adorarle. Es el único. ¿Y por qué? Por su unión con la naturaleza divina, le da esta exaltación a la naturaleza humana. Aunque el cuerpo humano, hermanos, sin embargo, no es ahora, ni será, incluso cuando sea hecho semejante al cuerpo glorioso de Cristo, tan exaltado como para dejar de ser material, o sea que nuestro cuerpo siempre va a ser material. Aunque sea exaltado en la segunda venida del Señor Jesucristo, dice la Escritura que será nuestro cuerpo semejante al de Él. Aunque seamos exaltados, nuestro cuerpo seguirá siendo material. Tendrá teniendo estas mismas propiedades materiales afectados por las leyes de la física. Tendrá peso, volumen y todas estas cosas. De la misma manera, hermanos, la humanidad de Cristo no está tan exaltada por su unión con su naturaleza divina como para dejar de ser humana. O sea, no sigue teniendo esa misma naturaleza humana. Y como una característica de la naturaleza humana es que tenga cuerpo. Por esa razón, hermanos, la naturaleza humana es exaltada en la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo. Y desafortunadamente ha sido la falta piadosa de algunos cristianos que funden su humanidad con su deidad. Eso no debemos hacer, hermanos. El Señor es solamente una persona con dos naturalezas que no se transfieren atributos, nada más los comunican, donde el Señor utiliza a discreción, de acuerdo a su propósito, a su voluntad, de acuerdo a su santidad, utiliza los atributos de cada naturaleza para expresarse con la creación. Y por eso podemos ver conductas de naturaleza humana y conductas de naturaleza divina. Una sola voluntad, porque es una sola persona. Hermanos, es algo complejo, hermanos, la persona de nuestro Señor Jesucristo en el sentido de la composición de sus dos naturalezas. Pero no es, hermanos, menos complejo la composición del ser humano en su naturaleza, cuerpo y alma. Como les decía la vez anterior, son un misterio en qué momento se comunica lo material con lo inmaterial en la naturaleza humana y en qué momento se comunica la naturaleza humana con la naturaleza divina en la persona del Señor Jesucristo. Es un misterio, es algo que no podemos ir más allá porque la Escritura no lo permite.
Mas, sin embargo, son verdades que vienen en la Escritura. Preguntas, hermanos. Sí, hermano. Viene el micrófono. Hermano, nosotros de manera natural, conforme vamos avanzando en la vida, o no sé cómo expresarlo de manera precisa, pero damos por hecho que la muerte está dentro de la naturaleza del hombre, porque todos los hombres mueren. Y ahorita que con lo que nos ha enseñado, de repente, y es la pregunta que quiero hacer, tengo la impresión, porque dice también en el Génesis que cuando el hombre desobedeciera a Dios, de cierto moriría. Entonces, la muerte no forma parte bíblicamente hablando en términos bíblicos, la muerte no forma parte de la naturaleza de un ser humano. Esa es mi pregunta. La pregunta. Sí. Okay. Aunque el Señor murió en la cruz, sí, destruyó, bueno, digamos, murió su cuerpo, pero su persona sigue siendo divina. Así es. Aunque haya muerto, su persona sigue siendo divina. Y la muerte no se puede enseñorear ya más de él porque él ha resucitado. De modo que aquello que ocurrió en el Génesis ha sido destruido en la resurrección del Señor Jesucristo. Digo, sí, para mantenerlo consistente, porque pienso que a veces pensamos que como el Señor Jesús murió, sí, Él no está muriendo por las mismas causas que muere cualquier otro ser humano. No, de hecho, Él entregó su vida. Si Él no se entrega, si Él no se da, si Él no se deja morir, Él no muere. Y esa realidad no va en contra de su naturaleza humana. No, de hecho, porque Él es indestructible, nada lo puede destruir por su naturaleza divina. Unida con su naturaleza humana, lo hace así. Si Él no se entrega, no muere. Porque hubo una ocasión donde los fariseos querían agarrarlo y despeñarlo en un lugar, pero el Señor dice que huyó de ellos. Se confundió en la turba y ya no lo vieron, ya no lo tomaron. Si lo hubieran empujado, hubiera sucedido lo que los ángeles iban a tomarlo. Hubiera sucedido de que Él es indestructible. O sea, no podían matarlo. Sí, hermano. En cuanto a la pregunta que hizo el hermano, es, en efecto, hermano, el hombre fue creado para vivir. La muerte es la consecuencia del pecado. Que decía el hermano que si la muerte formaba parte de la humanidad, la respuesta es no. El hombre fue creado para vivir y no forma parte de nuestra naturaleza. De hecho, en otras ocasiones yo he mencionado que la muerte no es natural. Es decir, nosotros tenemos aversión a la muerte porque en nosotros Dios ha dejado por la constitución a su imagen. Esta creación está hecha para vivir. Cuando la muerte se acerca o nos rodea o presenciamos la muerte, nos parece algo aberrante, algo que no queremos aceptar porque no fuimos creados para morir. Entonces, no, en efecto, lo que decías es, la muerte no forma parte de nuestra constitución y no es natural morir. La muerte viene por consecuencia del pecado y también lo que hace rato se mencionó es que Cristo venció a la muerte por su muerte para darnos vida a nosotros. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hermano Juan Carlos. Hermano, comentaste se nos enseñó de que nuestra mente o nuestro cacahuatito que tenemos se nos hace ahí, se nos quema rápido con la cuestión, porque se nos enseñan cuestiones de la unión hipostática de Cristo con cuestiones físicas. Entonces, a veces nuestra mente, al menos me ha pasado a mí,
en esta serie que hemos tenido, hermano, que a veces queremos encajar lo que nos está enseñando la palabra con las cuestiones mentales o lo que yo pienso. Entonces, quisiera preguntar, hermano, para mí como cristiano, el saber de la unión hipostática de Cristo, si habría algunas cuestiones prácticas en las cuales bueno, ya ahorita ya mencionamos muchas cosas en la cuestión o hemos aprendido de cómo debemos adorar al Señor, pero la cuestión es, en una definición práctica, ¿en qué nos ayuda a aprender lo que estamos ahorita escuchando, hermano? La cuestión de la unión hipostática. Prácticamente, de algo práctico en la iglesia, en mi comunión con los demás, en la comunión con mi familia. Si me pudieras ayudar, hermano, porque sí, mi mente está ahí. Sí, hermano. Mira, de hecho, esto que estamos estudiando, hermano, es solamente la base de lo que sigue. Todo esto va a continuar, porque todo esto nos va a llevar a considerar a nuestro Señor Jesucristo como profeta, como sacerdote y como rey. Nada más esto va a ser un adelanto de las futuras series que vamos a tener, ¿verdad? Porque como profeta, Él es el que nos trae la palabra de Dios. Nos trae el consejo de Dios. Como sacerdote, Él intercede por nosotros. En todos los sentidos. Por nuestros pecados en la cruz primeramente, pero también por nuestras necesidades, como veíamos. Pero el que se realza ahí de sobre todos ellos es como rey. Porque a un rey tú le sirves. A un rey tú lo honras con tus bienes. A un rey tú te sometes a sus leyes. Un rey también tiene poder para ejercer juicios, para encarcelar, para echar fuera de sus territorios. Y esto nos lleva, hermanos, a tener una consideración más amplia y abandonar ya nuestros pensamientos egoístas o particulares y no someternos a un rey, a un Dios. Con respecto a nuestra familia, también ahí es importante tenerlo como rey en el hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, en lo que hacemos, en lo que servimos. Pero esto es muy amplio, hermano, lo que me estás preguntando, ¿verdad? Pero en su momento pues lo veremos un poquito más desmenuzado, porque a esto nos lleva el que Él sea una persona con naturaleza humana, ¿verdad? Que rige como rey, que intercede por nuestras necesidades y que nos trae la palabra de Dios, ¿verdad? De manera muy personal. Entonces eso sería lo que podría yo contestarte, hermano, por el momento. Porque eso sí se abarca mucho, hermano. Abarca mucho lo que sería desmenuzar un poquito su persona como profeta, su persona como sacerdote, su persona como rey. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Bien, hermanos, vamos a orar y después salimos un momento. Oremos al Señor. Señor, gracias le damos por concedernos la oportunidad, Señor, de nuevamente estar tratando estos asuntos, Señor, con respecto a su persona, la cual, Señor, nos llena de gozo, de alegría, Señor, también de confianza, Señor, de esperanza, de seguridad, el saber que usted se compadece de nosotros, que usted administra a su pueblo, Señor, beneficios y bendiciones, pero también, Señor, nos reprende, Señor, el hecho de que usted es un Dios, un hombre, por sus dos naturalezas, y
que demanda, Señor, de nosotros obediencia, lealtad, esfuerzo. Y pedimos, Señor, perdón, pues nuestras conciencias, Señor, nos acusan de que no lo hemos hecho, Señor, como debiéramos. Mas pedimos, Señor, de su gracia y de su bendición, de su perdón, para que esta su iglesia, Señor, pueda continuar, Señor, avanzando, adelantando, Señor, en el reino, en obediencia, en piedad. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Regresamos en un momento.